nuestros hijos, mi amor. Por un país de ciudadanos informados, conscientes y comprometidos en la construcción de un futuro para todos y todas. En la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Hola, ¿cómo están? Les habla Alvillanini y en otra emisión de Otro País, en este día 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, iniciamos este programa con nuestro homenaje a la clase trabajadora del mundo y de la Argentina, con nuestros comentarios, nuestra postura, con la música. También hablaremos de lo que representa la pandemia y los modelos de sociedad en pugna en nuestro país, y finalmente les traemos un reportaje, una entrevista a la concejala del Frente de Todos, Toya Alfonso, en la ciudad de Chipoleti. Los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Siempre adelante. ¿Cuántos los que ven la fiera en el camino? ¿Cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que les frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, barcos sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecidos. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. El 1 de mayo no es el Día del Trabajo, es el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores, como nacimiento de identidad colectiva de la clase trabajadora. Su hecho fundante es la movilización de los obreros en Chicago el 1 de mayo de 1886 junto con sus familias, porque reclamaban el límite de 8 horas a la jornada laboral para convivir con ellas. Hubo represión esa jornada y otras que vinieron después, muy violentas, con un saldo de 80 trabajadores muertos y 200 heridos. Luego el Poder Judicial condenó a 8 de esos trabajadores como instigadores. 4 de ellos fueron ahorcados, uno se suicidó en la cárcel y otros 3 quedaron presos por largos años. En 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores reunida en París declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a estos mártires de Chicago. El surgimiento de la identidad de clase también se dio en la Argentina. Ya en 1890 el movimiento obrero comenzó a celebrar el 1 de mayo. A comienzos del siglo XX hubo memorables jornadas de resistencia contra la ley de residencia de Roca, que expulsaba a los militantes sindicales y anarquistas del país. Todas eran reprimidas con extrema violencia, como en la Semana Trágica de enero de 1919,
iniciada con la huelga de los trabajadores de los talleres Bacena a fines de diciembre de 1918. Frente a la protesta, el poder estatal y la oligarquía respondían así: desde la emboscada y balacera en el cementerio de la Chacarita, a los manifestantes que iban a enterrar a sus muertos de la jornada inicial, hasta el ataque de brigadas paramilitares de jóvenes ricos agrupados en una liga patriótica asesina, que empuñaron la mano dura que decían que Irigoyen no tenía. 700 muertos y 4.000 heridos dejó esta escalada violenta antiobrera. Poco después, en julio de 1919, se empezaría la huelga de los obreros de la forestal, contra un Estado inglés dentro del Estado argentino que explotaba por igual al quebrachal del norte santafesino como a su gente. Despliegue de violencia represiva de la policía privada inglesa, la estatal, unos mercenarios que se apodaban los cardenales y también el ejército, que terminó sofocando la huelga y fusilando decenas de obreros. Los sucesos de la Patagonia rebelde de 1921 también se inscriben como otro capítulo de la lucha obrera contra la explotación de las estancias de Santa Cruz, propiedad de ingleses y oligarcas beneficiarios del genocidio mapuche, como los Menéndez Beth y los Peña Brown, dueños de la Anónima. Aquí también el ejército argentino fue el fusilador de obreros. En estos procesos, la nota común es la creciente organización obrera en el marco de la FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Invariablemente, la respuesta del Estado y las clases dominantes fue caracterizar de delincuencia subversiva a la protesta obrera. Esto comienza a cambiar en 1944 con la llegada del coronel Perón a la Subsecretaría de Trabajo y Previsión, reconociendo derechos laborales y respetando a los sindicatos que se fortalecen. Cuando Perón asuma la presidencia en el 46, se constituirán en la columna vertebral de su movimiento. La Constitución de 1949 y también las políticas de Estado incluyeron el conjunto de derechos sociales con detalle y hasta la función social de la propiedad privada. Este concepto no pudo sobrevivir al golpe de Estado de 1955, que fusiló y bombardeó a cientos de obreros y sus familias por considerarlos también delincuentes subversivos. La proscripción del peronismo, desde 1955 hasta 1973, también fue resistencia obrera constante. Sus puntos culminantes fueron el cordobazo, el rosariazo, el choconazo en nuestra región, huelgas que se volvieron hechos masivos de resistencia obrera, estudiantil y barrial. Frente a la dictadura cívico-militar del 76, también se articuló la lucha obrera, con un primer paro general el 27 de abril de 1979 y con la histórica huelga del 30 de marzo de 1982, que marcó el comienzo del fin de la dictadura. La matriz neoliberal que empezó a instaurar la dictadura no terminó con ella, se siguió imponiendo en los años de democracia posterior a 1983, para restarle derechos y salario digno a la clase trabajadora, en favor del poder económico concentrado, que nunca dejó de ganar y acumular hasta transnacionalizarse. El peor golpe lo asestó el gobierno de Menem, con la liquidación de la mayoría de los derechos sociales del primer peronismo, la llegada de la precarización y la informalidad laboral cada vez más creciente. Pero lo que antes los sectores dominantes conseguían con la represión y la violencia de las armas, a partir de los 90 lo empezaron a conseguir con la imposición de una cultura individualista, insolidaria, que aborrece de los sujetos colectivos, produciendo grandes contradicciones en la clase obrera, que tuvo dificultades para unificarse y resistir, aunque lo hizo en grandes jornadas de lucha, como la Marcha Blanca Docente de 1988, la Marcha Federal de 1993, la Carpa Blanca Docente de 1997, los piquetes y cortes de ruta frente a la destrucción de la industria petrolera y otras industrias. La crisis terminal del 2001 generó una nueva experiencia que comenzó a ampliar y recuperar algunos derechos elementales, como la salud, la educación, las políticas sociales y previsionales,
para las mayorías populares, las paritarias y la recuperación salarial para los trabajadores formales organizados. Pero el kirchnerismo no consiguió conmover la sólida estructura dominante de la concentración económica transnacionalizada y financiarizada, la matriz productiva extractivista y cuasi colonial, y la precarización laboral que disminuyó en esos 12 años, pero con el ciclo neoliberal del macrismo se volvió a incrementar a la par que la pobreza. El retorno del neoliberalismo en 2015 no fue por vía de un golpe de Estado o de una traición electoral, sino con el voto de la población. Y esa es una enorme derrota cultural donde los medios hegemónicos de comunicación y la cultura individualista, posmoderna y neoliberal que difunden se impuso como sentido común, donde se impone como verdad la mentira de un relato que no se dirige a la inteligencia ni al corazón, sino a la veleidad y el egoísmo solitario y anónico de las personas. En este 1 de mayo de pandemia, de crisis tan profunda en el mundo y en la Argentina también, por obra de esta cultura hegemónica inhumana que desprecia la vida y el futuro en pos de la ganancia efímera de unos pocos cuando hay tanto en juego, quienes debieran ser reconocidos cada día como héroes, con agradecimiento, pero también con condiciones salariales y laborales de dignidad, están en la calle, cortando rutas, marchando para que se respeten sus derechos como clase trabajadora. Que este día entonces sea para la reflexión y la conciencia de que nadie se salva solo y que los derechos para todas y todos solo se consiguen construyendo igualdad. Buscando comida en la basura, y es una postal la puerta de la iglesia, esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, esa arena que se escapa entre los dedos, dolores mendigos. Un raconto apretado pero bastante completo de la reseña histórica de los trabajadores. Obviamente nosotros somos optimistas en general, optimistas históricos, por eso seguimos trabajando y militando, pero no es fácil no darse cuenta que estamos en un momento histórico complicado. Diría que estamos en una de las peores situaciones a lo largo de la historia, ¿no? Esto que decís vos, de la manera en que se ha ido instalando el individualismo, y por lo tanto se ha ido rompiendo la confianza en las respuestas sociales. Eso ha afectado incluso también a las organizaciones obreras. Es imposible no verlo, ¿no? De mirar todo el recorrido por donde hemos venido. Pero yo creo que también es importante tomarlo como un punto de partida. Yo creo que la pandemia ha venido a mostrar la parte más cruel de esa ruptura del tejido social, de esa desconfianza y de ese individualismo. Hay grandes sectores que son pieza fácil hoy, los cantos neoliberales, de sálvese quien pueda, de la desobediencia, si a mí no me afecta, no me importa, de no participar en las respuestas colectivas. Y creo que la pandemia no va a perdonar en ese sentido, y se está viendo, por ejemplo, en cuál es la suerte que están teniendo los distintos países del mundo frente a la pandemia, ¿no? Y a mí no me parece, que no es casual, que no es un tema de si un país es más desarrollado o menos desarrollado, si un país tiene más recursos o menos recursos. En realidad le ha ido bien a los países orientales, sean ricos, desarrollados o pobres. Le ha ido mal a los países occidentales, sean ricos, desarrollados o pobres, porque uno de los peores que le ha ido es Estados Unidos. Y no podemos decir que por falta de recursos.
O sea, ¿dónde está el problema central? El individualismo. En esa sociedad se ha ido alejando de la confianza de lo colectivo y lo social, donde le han instalado la desconfianza a los demás, donde le han instalado el sálvese quien pueda, y me parece que eso, en este punto, donde estamos conmemorando el Día del Trabajador, lo tenemos que poner en blanco sobre negro, porque creo que toda la población tiene que empezar a saber que por donde vamos, no vamos a un buen camino, no vamos a un buen destino. Necesitamos volver a plantarnos en un lugar donde reconsideremos la humanidad progresó en la medida que colaboró. Y que necesitamos a partir de ahí empezar a pensar nuevamente en un Estado fuerte y presente, con un gobierno que tenga la intención de organizar a la sociedad hacia el progreso, de no excluir a nadie y de generar las condiciones para que nos volvamos a desarrollar en paz, con salud y seguridad para todos. Me había quedado reflexionando sobre las palabras de Manuel, y realmente si uno sigue todo lo que es la historia social, es muy interesante el comentario de Rachid, que plantea que desde los orígenes de la humanidad pudo progresar en base a la solidaridad. Imaginemos, en los primeros tiempos de la humanidad, la única posibilidad de que un grupo humano pudiera sobrevivir era compartiendo las tareas, compartiendo lo que se obtenía de esas tareas, pongamos una cacería, y gradualmente, al ir apareciendo las divisiones de clases, fue apareciendo lo que planteaba Manuel, que estamos en este momento, en el siglo XXI, con un crecimiento a un grado desmesurado del individualismo y del sálvese quien pueda. Es cierto lo que decís respecto de la pandemia, que atacó a los países que siembran el individualismo como Estados Unidos, pero que de rebote tenemos un país como la India que no puede, ha dejado de exportar las vacunas porque no puede parar la pandemia, un país que es una contradicción muy marcada entre los sectores que disponen de la riqueza y la miseria en las grandes ciudades como Bombay, como Calcuta. En este momento la epidemia está siendo muy cruel. Si la humanidad no encuentra una manera de salvarse en forma colectiva, tenemos un destino muy incierto. Sí, yo quería a su vez, Luis, de última, el tema central es el Día del Trabajador, recordar antes del golpe del 76, mi experiencia personal fue en un sindicato, en el sindicato Luz y Fuerza de Córdoba. Había un dato que siempre me quedó grabado, ¿no? Que cuando había asambleas y venía mucha gente al local del sindicato, había muchos autos, porque nuestros trabajadores, en aquella época el auto no era tan común, y no era muy común que los trabajadores tuvieran auto, pero nuestros trabajadores sí tenían autos, que tenían buenos sueldos, tenían buen convenio, logrado en base a la lucha. Ahora, los únicos que no teníamos autos éramos los sindicalistas. Los sindicalistas llegábamos en moto. En general no hacíamos horas extra porque el tiempo del trabajo lo dedicábamos a trabajar o de honor en el sindicato. Y eso se rompió en el golpe. El golpe vino a condenar, no solo condenar política y legalmente, sino condenó socialmente la actitud solidaria. Instaló en la sociedad el miedo a esa actitud solidaria porque vio lo que nos pasó, de alguna manera, ¿no? Como mostrar qué es lo que les pasa a la gente que piensa en los demás. Creo que desde ahí empezamos a retroceder como sociedad. Ahí se rompió el tejido social, la confianza en la salida colectiva. Y me parece que hoy, este día, el 1 de mayo, es importante reivindicar que no siempre fue esta cosa del sálvese quien pueda, o sectores enfrentando a otros sectores, como pasó ahora con los petroleros que estuvieron a punto de ir a totear a los compañeros de salud de Neuquén, ¿no? Esta cosa de que lo que a mí me conviene está bueno, no importa
digamos, el saldo social de eso. Por último, ya que hablábamos de la historia de la humanidad, quiero citar una anécdota de Margaret Mead, es una antropóloga muy famosa, muy conocida. Un día le preguntaron cuál fue para ella el inicio de la humanidad. Y las pinturas rupestres, o qué hechos, o cuando las primeras herramientas, y ella sorprendió a todos diciendo, yo creo que empezó el día que se encontró un hueso curado. Y entonces dice, ¿cómo un hueso curado? Y sí, porque si alguien en ese momento se quebraba un hueso y lo logró curar, quiere decir que hubo otros que se quedaron a cuidarlo, a darle la comida, a alcanzarle el agua, a defenderlo de los animales hasta que se pudo curar. Creo que ahí empezó la humanidad. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido como un sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga que esta hermosa comunión de los que pensamos parecidos. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Otro país. Hola, mi nombre es Gabriel González y soy trabajador de la salud pública de la provincia de Río Negro. Represento a las y los trabajadores administrativos del sector. Al igual que el resto de mis compañeras y de mis compañeros, nuestra tarea es la cara visible de la institución pública. Somos los que atendemos una llamada de emergencia, los que te asignamos un turno médico, los que tramitamos una derivación a un centro de atención especializado, los que ordenamos tu historia clínica y organizamos los pedidos de radiografía, tomografía, análisis clínicos y tantas otras tareas. Pero también tenemos la ingrata misión muchas veces de decirte no hay más turno, no hay fecha, no hay médico. Este 1 de mayo, Día del Trabajador, nos encuentra atendiendo en pandemia, con muchas horas de trabajo sobre nuestras espaldas, con compañeras y compañeros enfermos y desgastados. Nos encuentra en plena lucha por una recomposición salarial. Nuestros sueldos se han devaluado desde diciembre del 2015 hasta la fecha en más del 70%. Y el gobierno de Juntos Somos Río Negro no lo quiere reconocer. No vamos a bajar los brazos. Seguimos en la lucha. Saludos a todas las y los trabajadores de la provincia. Otro país. He visto al otro país en nuestros hijos, mi amor. En otro país acabamos de escuchar el testimonio de un trabajador de la salud de Río Negro, bueno, que nos cuenta cómo pasa el 1 de mayo. La gente de salud, esos que están en las rutas, en las calles, que están marchando, que se están autoorganizando en nuevas expresiones sindicales porque las que existen no los contienen. Y bueno, y es importante hablar de lo que está pasando, ¿no?, con la realidad de la pandemia, básicamente, ¿no?, esta cuestión de la discusión por si se cierra todo, no se cierra nada, si siguen las clases presenciales,
si los chicos contagian o no contagian, y en el medio tenemos la discusión siempre presente, pero oculta, muy oculta, de qué modelo de sociedad estamos desarrollando entre todos, ¿no? Sí, un poco se conecta con lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Este tema de la sociedad individualista o la sociedad comunitaria. Que vos fíjate que el gobierno ha tenido que parar en estos días la exportación de oxígeno y ponerle un límite al aumento de precios, porque las 3 o 4 empresas que monopolizan la producción de oxígeno aprovecharon la oportunidad para levantar los precios y para tratar de llevar el oxígeno afuera y cobrarlo en dólares cuando hay gente que lo está necesitando. Lo mismo pasa con las campañas de las vacunas, con el trabajo que hacen los laboratorios de especulación con las vacunas. Como decíamos antes, ¿no? Creo que la pandemia está poniendo blanco sobre negro las dos sociedades. Y me parece que eso es lo que están sufriendo los compañeros trabajadores de la salud. Deberían ser, como al principio parecía que iban a ser nuestros héroes, que los íbamos a aplaudir, que les íbamos a reconocer, pasaron a ser una especie de parias, donde tienen que defenderse solos, donde, como decía, escuchaba el otro día una médica que es terriblemente frustrante para ellos estar en guardias de 8, 10, 12 horas trabajando con enfermos moribundos y salir y ver en la calle que el mundo sigue como si no pasara nada. Bueno, creo que estamos frente a ese punto donde vamos a tener que definir a qué lado salimos, ¿no? Si terminamos en una especie de todos contra todos o reorganizamos la sociedad para salir de la pandemia y para salir de las otras pandemias, que la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo respecto de la pandemia quería decir un pequeño aporte. Mi preocupación de que la pandemia se transforme en números. Al día de hoy estamos hablando de más de 500 muertos por día en este país, con más de 63.000 muertos en total desde que comenzó. Y quería decir que acá en Chipoleti, por lo menos hasta ayer, había 174 muertos por pandemia. Esos 174 no son un número, son nuestros vecinos, son los comerciantes a los cuales íbamos a comprarle. Tienen nombre y tienen apellido, y tienen familias sufrientes. Me parece que se pierde en todo este contexto que cuando uno ve circular a la gente sin problemas, sin barbijo por la calle, sin protección, sin distancia, no nos podemos olvidar de estos 174 vecinos que perdimos hasta el día de ayer. Pongámosle un nombre, ¿no? Una de las personas que murió fue una persona que vacunó a muchas personas acá en Chipoleti. Bueno, justamente a ella le tocó morirse y era bastante joven, hay que recordarlo a eso, entre muchos, ¿no? Y hubo otros compañeros de salud que también se enfermaron y murieron. Así que bueno, creo que este día en que hablamos de la pandemia, pero también el Día del Trabajador, pensar muy seriamente, ¿no? En cómo podemos tener gestos solidarios de cuidado, y pensando en lo que decía Manuel antes, ¿no? De que el primer trabajo importante en la humanidad fue el trabajo de cuidar a otro, ¿no? Justamente. Y el trabajo de cuidado en este día también decir que todavía no tiene un reconocimiento verdadero, económico en general, lo han hecho las mujeres, y no tiene un reconocimiento. El mercado capitalista no se niega permanentemente a reconocerlo como un trabajo valioso y de un sostén económico muy importante en el mundo de la sociedad, ¿no? Eso está todo el tiempo negado. Así que me parece que, bueno, es muy importante. En este día también yo quería recordar dos cosas. Primero, que se acaba de aprobar en la legislatura de Río Negro un homenaje a Diego Vergara, que era un vecino de Chipoleti, militante del Partido Comunista de toda la vida, trabajador de Luz y Fuerza,
Con él compartimos muchos años la militancia en la CTA, de los trabajadores. A mí personalmente me acompañó en más de un periodo de conducción de la propia CTA, y bueno, ha logrado un reconocimiento merecido en la legislatura de Río Negro por un proyecto que presentó nuestro compañero legislador Marcelo Mango, y fue aprobado por unanimidad el día jueves. Así que bueno, esto queríamos decirlo, y también decir que el 30 de abril se cumplieron 44 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo, que son el faro permanente que muchos tenemos para no aflojarle al destino e intentar seguir cambiándolo solidariamente, ¿no? Sí, y yo no quiero dejar pasar el bloque sin poner el nombre a los contrarios, ¿no? Así como estamos reivindicando gente de este lado, del lado de los que luchamos por una sociedad más justa, como Diego y como las madres, también pongámosle el nombre al otro lado a los que hicieron publicidad en contra de la cuarentena, en contra de la vacuna, y que ahora se escandalizan por la cantidad de muertos e intentan echarle la culpa al gobierno nacional de esos muertos. Son los que instalaron el sálvese quien pueda, son los que instalaron la desobediencia frente a las restricciones, son los que ahora hacen además campaña por una determinada vacuna, que es la Pfizer, que pertenece a los fondos buitres. Salen a decir en televisión que deberíamos haber entregado las Malvinas para tener la Pfizer. Salen a mentir de que si hubiéramos acordado con la Pfizer hoy estaríamos todos vacunados, cuando se sabe que no es cierto en absoluto, porque Chile, por ejemplo, que sí cerró con la Pfizer, no tiene más de 1 millón de vacunas que le ha traído la Pfizer. Tuvieron que comprar la China, y la China de menor capacidad o de menor efectividad para poder zafar, porque la Pfizer no le entregó a nadie, salvo que a Estados Unidos no le ha entregado a nadie, ni siquiera a Europa. Entonces, quiero que le pongamos nombre también, porque esos son los que instalan en la sociedad permanentemente esta cosa de sálvese quien pueda, y el que puede no le importa a los demás. Cuando en realidad ya se está definiendo que en realidad aún así no se salva. Que antes parecía que el virus mataba a los viejos y ahora mata a los jóvenes. Y resulta que también se están infectando gente que tiene poder adquisitivo y que era parte de esa campaña. Entonces, creo que también hay que nombrarlo, porque creo que nuestro pueblo tiene que empezar a darse cuenta quién es quién en cada situación. Que vamos, como decíamos antes, tener que definir un rumbo, y eso lo definimos entre todos. Quiero decir una cosita en relación con lo que hablamos la semana anterior, el reconocimiento de los derechos territoriales de la comunidad mapuche Huenuleo en Bariloche.